Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente de estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que estableciste el misterio pascual como alianza de la reconciliación humana, concédenos manifestar en las obras lo que celebramos con fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban la resurrección de los muertos por el poder de Jesús. Los aprendieron y, como ya era tarde, los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero ya muchos de los que habían escuchado sus palabras, unos 5,000 hombres, habían abrazado la fe. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y cuantos pertenecían a las familias de los sumos sacerdotes. Hicieron comparecer ante ellos a Pedro y a Juan y les preguntaron: ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho todo esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépanlo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, pues en la tierra no existe ninguna otra persona a quien Dios haya constituido como Salvador nuestro. Palabra de Dios. Nos unimos al Salmo diciendo: la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel: su misericordia es eterna. Digas lo que temen al Señor, su misericordia es eterna.
La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Libéranos, Señor, y danos tu victoria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Que Dios desde su templo nos bendiga. Que el Señor nuestro Dios nos ilumine. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya, aleluya. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se le apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153. Y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, ya hoy nos encontramos en este viernes dentro de la octava de Pascua. Ya hemos tenido una semana reflexionando y extendiendo lo que es este tiempo de regocijo, este tiempo en el que nos permitimos abrazar el misterio pascual. Pero con eso también es importante hacernos una pregunta: ¿cuáles han sido en mi vida los frutos de la resurrección? Entonces viene a nuestra mente: frutos de la resurrección. ¿Cuántas veces yo me he puesto a cuántas veces he tomado el tiempo para reflexionar sobre los frutos de la reflexión? Cuando iniciábamos en Cuaresma, les invitaba a las personas en que tuvieran un propósito para que lo trabajaran durante estos 40 días. La semana pasada, de una manera bastante particular, vivimos la Semana Santa, pero a veces nos quedamos con eso.
Pasamos el tiempo de Cuaresma. Durante los días de Cuaresma sabemos que los viernes no comemos carne, o sea, nos privamos de algo. Pasa la vigilia pascual, celebramos el día de la resurrección, pero nos quedamos ahí. Otra Semana Santa que pasa. Entonces es importante que hoy reflexionemos cuáles son los frutos de esa resurrección de Jesús en mi vida. En la primera lectura encontramos cómo ya Pedro y Juan son arrestados simplemente porque están predicando la resurrección, están predicando cómo Jesús sana a este hombre que nace con una limitación. Entonces eso es algo que no le gusta a las autoridades. Pasa desde entonces, pasa hoy. Cuando una persona quiere levantar su voz, simplemente es reprendido por la ley. Ha sido así desde siempre, no ha cambiado. Ya luego pasa la noche, llega el día siguiente, ya ellos dos comparecen ante las autoridades civiles y religiosas y empieza el interrogatorio: ¿en nombre de quién o bajo qué autoridad ustedes han hecho eso? Ellos quieren ignorar por completo que una persona fue sanada, o como lo decíamos ayer, que a alguien le fue devuelta su dignidad. Lo único que les preocupa es en nombre de quién ustedes se atreven a desafiar la autoridad. Entonces ya entramos en terreno movedizo, porque ya son ellos los que sienten que como se adhirieron 5,000 personas a la nueva fe, empiezan a temblar porque ¿qué va a pasar con nuestro futuro? Entonces ya empieza una campaña de desprestigio. ¿Bajo qué autoridad? Pedro, ya lleno del Espíritu Santo, no completamente porque esto ya es un capítulo para lo que será Pentecostés, y en esto es importante que tengamos en mente: pasó la Cuaresma, pasamos Semana Santa, ahora estamos en tiempo de Pascua, seguimos con una preparación plena para encaminarnos hacia la cumbre, que es ese regalo que Jesús promete y es Pentecostés, que es la infusión del Espíritu Santo. Entonces tenemos que entender por qué Pedro, que fue quien le niega, que es quien huye, ahora es el que está dando la cara y sin temor dice: ese Jesús que ustedes crucificaron, quien ustedes dieron muerte, es quien le devuelve la dignidad y la salud a este hombre, y por eso ustedes nos quieren simplemente parar o desviar o prevenir. Entonces, una cosa, mis hermanos, para entender es que la fe a veces conlleva sacrificios. La vida de fe, la vida del creyente. Una cosa es simplemente cuando yo digo: yo creo en Dios, pero lo creo a mi manera. Entonces ahí es donde ya nos metemos entre los argumentos de que yo no necesito confesarme, porque ¿para qué me voy a confesar con alguien que es más pecador que yo? Puede que tenga razón, pero entonces desconocemos la doctrina de la iglesia. Renegamos sobre los regalos que recibimos dentro de la vida sacramental, porque quiero creer que solamente se trata de mi relación con Dios. Entonces volvemos otra vez a esta página del egoísmo, es solamente lo que hay entre Dios y yo, y no se nos puede olvidar que nuestra fe es una fe pública, es una fe que debe ser profesada, es una fe de la cual yo tengo que ser testigo y también ejemplo. Testigo porque me muestro como tal, y ejemplo para aquellos que a lo mejor tienen algún impedimento, algún prejuicio, algo que no les permite ver qué es en verdad un verdadero cristiano. Y a eso estamos llamados hoy. Entonces la invitación es simple, mis hermanos, a no desconocer o simplemente a preguntarnos esta noche: ¿qué fruto de la resurrección yo he descubierto en mí? ¿Cómo he dejado que Jesús marque mi vida en ese tiempo único que estamos viviendo?
pero también que esos frutos me sirvan a mí para ser testigo y ejemplo. Que Dios los bendiga. Ahora con convicción presentemos nuestras peticiones al Padre Celestial. Pidamos de manera especial por el Santo Padre, el Papa Francisco, por los obispos y todos aquellos que rigen nuestra Iglesia. Por esas intenciones roguemos al Señor. Pidamos de manera especial por los gobernantes, para que el Señor de alguna manera inspire a quien gobierna este país, en los Estados Unidos, para que no aproveche un tiempo de turbulencia para aprovechar y deportar personas inocentes, personas que llegaron aquí solamente con una intención, y es crearse en un mejor futuro. Es triste cuando desafortunadamente se utilizan estos tiempos para usarlos como pesca y sacar a las personas que ya no tienen futuro ni aquí ni en sus países. Entonces, por una conversión de corazón, pidamos al Señor. Sigamos orando de manera especial por los médicos, por los enfermeros, por las enfermeras, por todas aquellas personas que de alguna manera se exponen a diario y sacrifican a sus familias por el beneficio de las personas que han sido víctimas. Por estas intenciones roguemos al Señor. Pidamos de manera también por aquellas personas que ya perecieron, para que en el Señor encuentren descanso, y por sus familias, para que en el Señor encuentren consuelo. Por estas intenciones roguemos al Señor. Pidamos también por todas aquellas que andan deambulando con hambre, sin posibilidades de encontrar algo para ellos o para sus familias, para que el Señor inspire personas generosas que les puedan proveer. Por estas intenciones roguemos al Señor. Y en un momento de silencio presentemos nuestras peticiones. Roguemos al Señor. Dios de infinito amor, acepta estas peticiones que te presentamos a ti, y entonces te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, realiza bondadoso en nosotros el intercambio de este sacrificio pascual, para que pasemos de los efectos terrenos al deseo de los bienes del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero
que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles proclaman sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Leno y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Pedro, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda maldad, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Démonos fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti.
Dijo Jesús a sus discípulos: vengan a comer, y tomó un pan y lo repartió entre ellos. Aleluya. Oremos. Protege, Señor, con amor constante a quienes has salvado, para que una vez redimidos por la pasión de tu Hijo, se llenen ahora de alegría por su resurrección, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Nuevamente les quiero agradecer por su compañía y por darnos la oportunidad de estar en sus hogares. De nuevo insistir, pedirles que sigan orando mucho, no se cansen, no se les olvide sobre la importancia de reflexionar en los frutos de la resurrección. Uno de ellos ciertamente tiene que ser la oración, porque es el único medio en el que nos podemos comunicar. Vivimos en una era en la que todo el mundo tiene un teléfono en la mano, por la razón que sea. Entonces la oración tiene que ser también eso, ese algo que tiene que estar con nosotros constantemente. Asimismo, pues pidamos la intervención de la Santísima Madre para que ella siga implorando por nosotros, y digamos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. La misa ha terminado, pueden ir en paz. Aleluya,